Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Un gusto Buenos días. comunicarme con ustedes, como siempre. Muy bien. Bueno, ¿qué opinas sobre esto, sobre lo que sucedió ayer y particularmente si es un reconducir el gobierno y algunos guiños, si se quiere, hacia una nueva política? Sí, creo que eso es lo que está ocurriendo, que el gobierno veía cómo la economía se le escapaba de las manos, el dólar que estaba llegando a 200 pesos, el dólar blue. Eso tenía que ver, y tiene que ver con que se está emitiendo mucho dinero y que además se va a seguir emitiendo mucho dinero el año que viene, pero también tenía que ver y puede seguir teniendo que ver con mucha desconfianza en el mercado, en los agentes económicos en general, sobre ciertas vías de gobierno, ciertos enfoques sobre la economía, como por ejemplo lo que estaba ocurriendo con tomas de terrenos, en este otro caso de un campo, que se estaban además multiplicando, y desde el gobierno no había una condena explícita a ese tipo de situaciones, pero sí en estos últimos 2 días, aparentemente lo que ha ocurrido es que en el gobierno se han dado cuenta de que no van a poder controlar la economía si siguen con esos discursos que generan desconfianza o hechos. Y yo creo que el desalojo de Guernica tuvo que ver con una postura nueva de gobierno, que vamos a ver si dura, que es de hacer respetar el derecho de propiedad. Probablemente también lo que ocurrió con el fallo en Entre Ríos, aunque ahí ya es un fallo de la justicia, eh, porque el gobierno, repito, el gobierno nacional se debe haber dado cuenta, el presidente, los funcionarios, de que por donde iban generando esa desconfianza respecto a la orientación de la política económica, la desconfianza que se generaba era tan grande que le iba a costar mucho enderezar la economía. Por Marcelo, ejemplo, vos con sabés el dólar, sí. que sí, particularmente se ha dado en las últimas horas un tuiteo de Alberto Fernández que da la sensación como que, bueno, toma esa decisión, no de manera directa, porque, a ver, están las jurisdicciones provinciales y eso uno lo entiende perfectamente, pero uno tampoco se imagina a un presidente totalmente desentendido de temas centrales que son del país. Pero en el tuiteo dice claramente, esto es responsabilidad de la justicia que ordenó algo y de la policía que actuó, como en cierta medida, quizás avalando en voz baja esta situación de reafirmar la propiedad privada, reafirmar el Estado de Derecho, pero por otro lado no queriendo asumir las consecuencias, al menos ante los suyos, ante sus votantes. Claro, pero inicialmente cuando se produjo, por ejemplo, lo de Entre Ríos, hubo funcionarios nacionales y provinciales que estaban en el tema, ¿cierto? Ahora están recogiendo y cambiando el enfoque y ahora probablemente tengan que sobreactuar para resultar creíbles, ¿no? Pero normalmente, si bien son temas provinciales de la justicia, normalmente la política está por detrás. En eso no hay que ser ingenuos. Normalmente la política está por detrás. Antes, cuando había tomas y ahora cuando se ordena el desalojo. Normalmente, no digo que esté detrás el gobierno nacional o el presidente, pero sí grupos políticos varios, que hay muchos en Argentina, suelen estar detrás de los hechos. Marcelo, y en este sentido, ¿qué se espera hacia adelante con esta situación que una vez más ha generado pérdida de credibilidad, más allá de esto que vos mencionás, de estos volantazos que intentan reacomodar la situación, muchas veces generando políticas mediante tweets? ¿Qué se espera con esto y qué se espera por otro lado en relación al dólar, que de repente el dólar blue en las últimas horas ha comenzado a descender? ¿Cuál crees vos que va a ser el piso y si se va a quedar allí? El descenso del dólar blue tiene que ver primero con algunas intervenciones que supuestamente han ocurrido en el mercado informal. Digo supuestamente porque oficialmente no podrían ocurrir. Le llaman manos amigas, que podrían haber estado vendiendo para hacer bajar un poco la cotización. Pero también ha habido hechos objetivos, como por ejemplo que el ministro Guzmán logró colocar montos importantes de deuda. De esa manera saca peso de circulación y hay menos presión sobre el dólar blue. O sea que hay un cambio quizá de enfoque, pero también de políticas concretas. Quizá le den un poco más de
de poder al ministro Guzmán para que, por ejemplo, el año que viene haya menos déficit del que el presupuesto prevé, porque el déficit para el presupuesto del año que viene de 4,2% del PIB implica que se va a seguir usando mucho la maquinita del Banco Central todavía, si se cumple lo que el proyecto de presupuesto está previendo. Quizás Guzmán quisiera un déficit menor, inicialmente la política se lo vetó, la política, digamos, interna del gobierno, y a lo mejor ahora le dan un poco más de margen, veremos. Pero se necesita un ministro con un poco más de decisión, de poder, y que no lo veten desde la política en aquellas variables en las que realmente se necesita encauzar, como por ejemplo el déficit de emisión, el dólar, etc. Hablar de precios para el dólar o techo, esas cosas son muy difíciles. Entonces uno puede hablar de tendencia, de niveles. El nivel que estaba adquiriendo el dólar a cerca de 200 pesos, el dólar blue, es excesivamente alto para la situación de la economía de Argentina al presente. Quizás no a lo que pueda ocurrir en el futuro si siguen emitiendo tanto. Pero también creo que ese dólar blue cercano a 200 pesos tenía mucho que ver ya con el discurso y las actitudes del gobierno o partes, grupos del gobierno sobre ciertos temas. Las tomas, seguridad jurídica, reforma judicial, etcétera, que hacen que mucha gente se empiece a refugiar en el dólar más allá de los fundamentos económicos mismos. Claro. En Venezuela también, en Venezuela, después de que empezó a haber muchos controles económicos, cuando se vio que el régimen iba hacia cierta situación, en lo que no tuvo techo fue el dólar blue, el dólar informal en Venezuela, que tenía brechas mucho más altas que las brechas que estamos viendo en Argentina. Claro, siempre terminamos, Marcelo, en lo mismo, en la credibilidad, en la confianza, el tener objetivos a mediano y largo plazo. Siempre termina la economía en exactamente lo mismo, que es la base de todo. Simplemente agradecerte, Marcelo, por estos minutos, por la comparación y también por los datos de último momento que ojalá puedan significar un poco el despegue de la economía. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.